tema, qué complicado cuando uno vive los temas, pero Dios me dio una lección y un jalón de orejas con este tema. Hoy vamos a hablar de las tinieblas a la luz. Y tengo que empezar por las tinieblas. Entonces, ha sido un tiempo fuerte de caos, de oscuridad. Y lo voy a anunciar a través del Génesis. Y los que hicieron el curso bíblico con nosotros de Génesis, esta partecita la vamos a repetir. Pero como hay varios que no lo han hecho, necesito contextualizarlos porque hay una riqueza profunda en este tema que casi no conocemos. Entonces vamos a empezar por el principio. Génesis 1. Entonces dice así, empezamos desde el puro principio. Génesis 1:1 dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, vamos al versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. ¿Qué dice el versículo de Dios? La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Algo que no cuadra, ¿sí o no? ¿Cómo así que Dios hizo los cielos y la tierra y después hay un caos y tinieblas y el abismo? ¿Será que Dios hizo mal la creación al principio cuando creó el cielo y la tierra? Hay algo que pasa entre el versículo 1 y el versículo 2, y ese algo pueden ser muchos años, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 4000 años entre el versículo 1 y el versículo 2. ¿Por qué no está nada entre el versículo 1 y el versículo 2? Porque a ustedes humanos no les importa. Uy, qué temazo el que vamos a ver. ¿Se habían visto esto? Ojo, primero viene la creación, cielos y tierra. Para alguien en particular estaba esa creación. Algo pasó que no nos compete a nosotros, y la tierra estaba en caos, en tinieblas y vacía y en oscuridad. ¿Qué pasaría entre el versículo 1 y el versículo 2? Que los teólogos llaman el gap. Hay un gap, hay un espacio entre versículo 1 y versículo 2. Eso es lo que vamos a explorar. Vamos por favor adelante, vamos a Job capítulo 38, versículos de 4 al 11. Cuando yo empecé a estudiar esto, yo decía, esto es medio revolucionario. ¿Cómo así? ¿Cómo así que hay una precreación antes de Adán y Eva? Eso no está en la Biblia. Eso se le ocurrió a este teólogo que me estaba enseñando eso, pero no, está en la Biblia. Vamos a ver qué dice Job capítulo 38 del 4 al 11. Aquí está hablando Dios, ¿sí? Y le está hablando a Job. ¿Se acuerdan que Job le está reclamando a Dios? Y viene esta faceta de Job, de Dios, donde pone a Job en su sitio. Me encanta. A veces se nos sube un poquito el nivel y nos creemos que todo lo sabemos y que estamos al nivel de exigirle a Dios, y Dios nos pone un tate quieto y nos dice, un momentico, y dice lo siguiente. Ayúdame, porfa. Sí, desde el principio. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dime, si tienes inteligencia, ¿quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuándo cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Voy a ir hasta ahí, o sea, vamos hasta el 11 y frenamos en el 8, si no estoy mal. En el 7. Entonces, pilas. Dios le está diciendo a Job, venga, usted me está haciendo un reclamo. ¿Dónde estaba usted cuando yo hice toda la creación? Y empieza a decretar lo que pasa en la creación. Ojo, dice,
¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dime si tienes inteligencia. A ver, ¿dónde estaba usted cuando yo hice la tierra? Pilas, porque esto es muy revelador. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿Quién extendió sobre ella cordel? Está hablando de las medidas de la tierra como tal, ¿cierto? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿Quién puso su piedra angular? Ojo, cuando cantaban juntas las estrellas del alba, todos los hijos de Dios gritaban de gozo. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Los ángeles. Los ángeles. Y en el Nuevo Testamento, hasta la revelación de Jesús, es cuando aparecemos nosotros con el título de hijos de Dios por herencia en Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, y ustedes lo van a leer un montón, sobre todo en Génesis, se habla de los hijos de Dios como los ángeles. ¿Para quién fue la primera creación que le está diciendo Dios a Job? ¿Usted dónde está? Usted que sabe tanto, ¿dónde estaba usted cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estaba usted? Porque también las estrellas se refiere a los ángeles. ¿Dónde estaba usted cuando cantaban juntos los ángeles? ¿Dónde estaba usted cuando esos hijos de Dios disfrutaron de la creación? Entonces, hay una creación preadánica, denominan los teólogos. Entonces, ¿qué pasó? Dios creó un lugar para los ángeles donde le rindieran adoración a Él. Ustedes saben que la labor del ángel, los ángeles están al servicio de Dios, ¿sabían eso? Y por herencia después pasaron al servicio de los hombres, y eso le ofendió a Satanás. ¿Se acuerdan que Satanás se rebeló? Esa rebelión fue preadánica. ¿Cómo así, Yair? Entonces, ¿Satanás se rebeló antes de Adán y Eva? ¡Claro! ¿Quién tentó a Eva? Satanás, ya rebelde, ya estaba castigado. Entonces, ojo, ¿qué estaba primero? Luzbel, ese serafín que era un adorador hermoso, que tenía vestiduras sacerdotales. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos? Él tenía un rango muy alto y quería ser como Dios. Se rebela y viene el castigo. ¿Cuál es el castigo de Dios? Que 3/4 partes de los ángeles caen, se rebelan. 2/3 partes, perdón. 2/3 partes de los ángeles se rebelan. Y viene el juicio de Dios y los encarcela. Dice: ustedes se rebelaron contra mí, ustedes quedan encarcelados. ¿Dónde encarcelan a los ángeles? En el mar. La cárcel es el mar. Y ahí ya nos devolvemos otra vez al capítulo 2, pero sigo con Job al siguiente. Entonces, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando irrumpiéndose salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura y de la espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites. Ojo, puse puertas y cerrojos. ¿De qué está hablando? Del mar. Está hablando del mar. ¿Usted estaba ahí cuando yo puse las puertas y los cerrojos? Cuando yo puse puertas y puse candado. Esto es revelador. O sea, Dios ante la rebelión de los ángeles los tira al mar. Por eso Jesús camina sobre el agua, para demostrar su poder y su autoridad sobre los demonios y sobre la cárcel que está ahí. ¿Sí está clarísimo? Devuélvete, porfa, amor, a la primera. A Génesis, la primera. Entonces Dios creó los cielos y la tierra. Viene la rebelión, ¿cierto? Y ahí viene el caos. Con la rebelión llega el caos. Entonces, ya sabiendo eso, dice: la tierra estaba sin orden y vacía. En el original también dice caos, ¿sí? Estaba caótico. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. ¿Por qué el Espíritu de Dios se movía sobre el espíritu de las aguas?
cuidando la cárcel. Él se movía, pero en el hebreo, en el original dice como ave empollando, o sea, como cuidando ahí sobre todo eso. Esas tinieblas que están ahí son de las cuales vamos a hablar hoy. El enemigo y su manifestación que nos lleva a oscuridad, que nos lleva a caos. Pero tenemos consuelo, porque siempre el Espíritu de Dios se mueve. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema del espesor, de ese tema así, esas tinieblas espesas que nublan, que es caos, así como cuando uno dice, por aquí no veo salida. Así estaba la creación. Entonces si ven, creó el cielo y la tierra, hizo la creación. Pasan muchos años, muchos que no nos compete cuántos, no importa. Que los científicos dicen que la tierra tiene millones y millones de años. Pues bajo esta luz puede ser que sí, es una creación preadánica, ¿cierto? Y entonces empieza uno a decir, vienen las conjeturas, ¿no? Todos los dinosaurios pudieron estar en esa época y sí me hago entender. Entonces pueden haber muchas explicaciones para cosas que se han encontrado científicamente. ¿Cuál es el punto acá? Que había desorden y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vamos adelante ahora sí y volvemos a Génesis. Dale. En Isaías 27. Aquel día, pilas, porque va a darnos otro argumento sobre lo que les estoy hablando. Aquel día el Señor castigará con su espada inflexible, grande y poderosa. ¿A quién? A Leviatán, serpiente huidiza. A Leviatán, serpiente tortuosa. ¿Quién era la serpiente? Satanás. Y viene lo más importante. Y matará al dragón, que volvemos a analizar en Apocalipsis, que es la manifestación del enemigo con el dragón, que vive en el mar. Entonces uno dice, claro, la Biblia nos cuenta esas historias, pero está para escudriñarlo, porque créanme, yo la primera vez que leí Génesis pasé derecho del versículo 1 y 2 y dije, Dios creó todo, sí, qué belleza. Pero miren que la misma palabra más adelante nos comprueba lo que pasa entre uno y otro. En Job nos dice, puse una cárcel y le puse puerta al mar. Y aquí nos está explicando que los demonios viven en el mar. ¿Sí? Vamos adelante. Génesis 1, 3 y 4. Entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Ahora sí, Dios ve que hay caos y nos pone a convivir en ese caos a nosotros. Miren este chicharrón. Dios necesita quien cuide la cárcel y viene a ser la creación de los seres humanos. Qué belleza entender esto. Y dice, hay tinieblas en la tierra, pero voy a hacer la luz y voy a separar la luz de las tinieblas. ¿Y Dios qué hizo? Dios dijo, ¿cierto? ¿Fue a través de qué? De su palabra. A través de la palabra Dios crea la luz y separa la luz de las tinieblas. ¿Cuál es el verbo fundamental ahí? Separa, pone un límite entre las tinieblas y la luz. Dios desde el principio está poniendo diferencia entre uno y otro. Todos los que estábamos o estuvimos o estamos en tinieblas, Dios viene a poner un límite y a decir, mi espíritu trae luz. Luz que va a cambiar nuestra perspectiva de un lugar y nos va a llevar a otro lugar. Eso es muy revelador. O sea, vamos por buen camino. Estamos diciendo que había tinieblas, la palabra salió y hay luz. Vamos a ver qué es esa palabra y cómo lo manifiesta Juan. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio ya existía el verbo. Si alguien lo tiene en otra traducción puede aparecer la palabra, ¿cierto? La palabra, o sea, esa palabra con la que Dios creó ya existía, ¿cierto?
Y el verbo o la palabra estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces está dando contexto de que esa palabra no era un dicho, sino era un alguien, ¿cierto? Entonces, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendieron. Está diciendo, miren el relato de Juan como empieza de chévere. Sí, vengan, Dios por su palabra hizo la luz, ¿está entendido? Pero la palabra ya estaba. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y salta a la luz. Miren lo que dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces esa palabra que todos no sabemos quién es la luz de quién, de nosotros, de los seres humanos. O sea, nosotros vinimos a generar luz y a separar las tinieblas y la luz, ¿cierto? La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. O sea, ese verbo, esa palabra que es un alguien, también es la luz que nos da la luz a nosotros y nos permite separar las tinieblas de la luz. O sea, usted tiene que ser luz. Ya ustedes saben para dónde vamos. Porque dice, dale siguiente por favor. Dice Jesús más adelante, me voy a ir a corroborarlo en Salmos. Salmos 139 del 8 al 12. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano, me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Es el clamor de alguien que está en las tinieblas y clama a Dios y le dice, aún en las tinieblas, tú traes la luz. Por eso cuando usted esté pasando por un momento de oscuridad, de tinieblas, es el clamor de trae luz en medio de estas tinieblas. ¿Y quién es la luz? Ahora sí. Dice Juan 8 del 12 al 13. Jesús les habló otra vez diciendo, ojo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Se desenmascaró todo el misterio. Todo el misterio. Me voy a volver a Génesis. En el principio Dios hizo el cielo y la tierra. ¿Quién estaba en el principio con Dios? Jesús estaba con Dios. Porque nos dijeron que Jesús es la palabra y que era el verbo, estaba con Dios y era Dios, ¿cierto? Y la palabra hizo la luz, entonces salió Jesús y creó la separación. ¿Y es la luz de quién? De los hombres. Y Jesús viene a decirlo y a reportarlo al final. Viene a decirlo, ojo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Me les revelo. Aquí para todos los que han escudriñado la palabra, me les estoy revelando. Yo soy la luz del mundo. Entonces ya solucionamos el problema. Esta era la introducción, ¿cierto? La introducción en la cual entendemos el origen de las tinieblas. ¿Por qué cuando Dios creó el mundo había caos y estaba desordenada? Porque fue la rebelión. Por allá en el estudio bíblico estudiamos que eso fue como una caída tan estruendosa que pudo haber acabado con gran parte de la creación. Quedaron encarcelados los demonios en el mar. Dios hizo literalmente una cárcel que le puso puerta y cerrojo, según lo vimos en Job. Y el Espíritu de Dios cubría y vigilaba que no se escaparan. Viene Jesús y viene la revelación. Entonces, ¿hacia dónde iba la prédica? Les voy a contar yo cómo la planeé. Yo, Señor, quiero hablar sobre las tinieblas y el caos en la iglesia. ¿Qué es lo que les voy a explicar ahorita? Entonces yo lo planeé, ¿no? Entonces digo, claro, quiero hablar de la oscuridad en la historia de la iglesia,
del caos y la crisis en la historia de la iglesia. Y claro, me iba a venir a hablar de la Edad Media, que les voy a contar ahorita. Les voy a hablar de la iglesia primitiva, les voy a hablar de la iglesia del medioevo con las cruzadas y todo eso, con las indulgencias, y de la iglesia actual y bueno, de la iglesia del siglo XVIII, donde hubo una revelación adicional. Pero Dios me dice: un momento, ¿y Comunidad Renuevo qué? Y se destapa el caos que hay aquí adentro. Miren, hoy nada nos salía, nada. Hoy se nos chispoteó. Todo el mundo llegó tarde, todo el mundo con excusas, la guitarra no funcionó, ya la prédica no, peleé con mi esposa, perdí ayer jugando fútbol y llegué. Miren, y todo sale a la luz y Dios me dice: ay, caos en Comunidad Renuevo también. ¿Cómo es la única forma de controlar ese caos? Que venga la luz y que la luz pueda administrar. Y no es porque adivinen qué pasa conmigo cuando hay caos. Me estreso. ¿Y qué hago? La prédica de hace 8 días, cojo la maleta y me cargo, y me cargo, y me cargo, y me cargo, y no hago check-in. Entonces, ¿qué me decía? Cuando oramos los servidores antes de empezar, Dios me decía: mucha prédica y te estoy esperando en el counter para que me suelte esa maleta. Y yo estaba cargadísimo porque sabía que estaba en caos la iglesia. Y yo me siento responsable del caos de la iglesia. Entonces Dios me dice: no es tu culpa. Camina sobre las aguas. Tranquilo, suelte la maleta. Sigo la prédica. Teniendo en cuenta que estamos en caos, teniendo en cuenta que Comunidad Renuevo es tan frágil, que el Espíritu de Dios tiene que habitar y empollarnos, porque hay caos debajo de él, porque somos humanos, porque aquí hay gente que pelea. ¿Saben qué? Aquí hay gente chismosa. Sí. Aquí hay gente que peca de lunes a sábado. Sí. Aquí hay gente de mal genio. Sí. Aquí hay gente que es hincha de Nacional. Sí, es el peor de todos. Pero necesitamos que la luz venga sobre nosotros. Ahora, la iglesia está hecha de humanos. Pecamos, las tinieblas habitan en nosotros. Uy, eso es súper revelador. Estamos en una guerra interna donde el enemigo quiere fluir a través de nosotros. Quiere llegar a nosotros y utilizarnos como su medio para hacer pecar a otros. Y el Espíritu de Dios, donde habita en nosotros, y está en una lucha para que el enemigo no gane. O sea, si usted siente, como yo, que puede ser tan bueno, pero también puede ser tan malo, usted está en una lucha interna, y eso se llama una guerra espiritual que existe toda la vida. ¿Ustedes creen que algún día van a ganar esa lucha y ya se acabó? No, y Pablo lo dice. ¿Se acuerdan que Pablo pelea y dice: ay de mí, yo esta espina que tengo? Han especulado mucho, pero Pablo está hablando de esa lucha interna. No sabemos si era un pecado, no sabemos si era una enfermedad, no sabemos qué era, pero él habla de la lucha interior. Y las tinieblas y la luz están así. Ahora, hay unos días que predomina las tinieblas, ¿sabían eso? Hay unos días que usted va perdiendo la guerra y usted está como en las caricaturas, que anda con una nube aquí negra encima. Estás perdiendo. Pero hay unos días que la gente le dice: Yair, estás brillante, se te ilumina el rostro, y usted sonríe y dice: la luz va ganando. Pero ¿saben qué me gusta de eso? Que nunca podemos tener síndrome de producto terminado. Nunca podemos decir: ya estoy salvo, ya estoy santo iluminando ya, o ya estoy condenado. Ni para allá ni para acá. Esa es la vida del cristiano, ¿sí? Ni ya para mí no hay opción, ya no hay salvación, Dios no me va a perdonar de esto. Es el que vive en las tinieblas, pero todos saben que en cualquier momento pueden pedir perdón, ¿sí? El que es cristiano, el que es nacido de nuevo, así se haya alejado, dice: se está cayendo un avión, Señor Dios mío, y sabe que puede pasar de las tinieblas a la luz. Ahora vamos a historia. Ahora sí, sigamos con la prédica. Vamos a un poco de historia. ¿Cómo se reunía la primera iglesia cristiana?
en cuevas. Los primeros les tocaba escondidos, ¿cierto? Y en esas cuevas había oscuridad. Y por eso dice que la palabra, que no reconocieron a Jesús, ¿sí? Que no lo vieron como la luz y no lo quisieron aceptar como la luz. Y muchos fueron perseguidos, incluso muertos. Y esos mártires ayudaron a edificar la iglesia sobre la cual estamos cimentados hoy. Y ellos tuvieron que luchar en una época de tinieblas. ¿Cuál fue la gran tiniebla que había en el momento que vino Jesús? La religiosidad. Y él se lo pelea a los fariseos, que lo vamos a ver de hoy en 8, cuando hablemos de cómo vivían en la oscuridad. Y Jesús le dice: ustedes creen que ven, pero ustedes están ciegos. Y como creen que ven, pues quédense ciegos. Esa iglesia primitiva tuvo que venir en una época de tinieblas para traer luz y cambiar toda la percepción que había sobre Dios. ¿Clarísimo? Tinieblas ahí, y esa primera iglesia cristiana fue el remanente que Dios se guardó para crear la luz. Y cuando digo iglesia cristiana, digo es porque era creyente en Cristo, no porque fuera la iglesia cristiana evangélica bautista del séptimo día, no, era porque eran los creyentes en Cristo. Ahora, ¿cuál fue esa iglesia que se mantuvo y cómo se transformó? La iglesia católica. ¿Cómo nace la iglesia católica? Como por eso se llama iglesia católica, apostólica y romana, es decir, con base en Roma, ¿cierto? Católica, que significa universal, ¿sí? Y apostólica, que se basaba en la doctrina de los apóstoles. Eso es. ¿Qué pasó con la iglesia católica, apostólica y romana? Pues como su nombre lo indica, Roma tenía dominio sobre muchos lugares, y Roma dice: necesitamos una religión, porque nos damos cuenta que la religión hace que la gente esté calmadita. Entonces vamos a crear una religión. ¿Y qué hizo Roma? A través de eso creó una religión basada en el cristianismo, pero haciendo sincretismo religioso de todos los pueblos que habían conquistado. Y empezaron a mezclar muchas cosas. Que usted cree en el Dios, ese es el mismo, ese es Jesús. Crean ese, que ese es Jesús. ¿Usted cree en tal cosa? Hágale, lo metemos acá. Y diseñaron su propia religión. ¿Qué pasa? Años más tarde, en el medioevo, la iglesia católica se empezó a extender mucho, ¿sí? Y necesitaban muchos recursos para construir la obra y para llegar a más lugares y patrocinar sus guerras, porque fue a punta de guerra que el cristianismo se extendió. ¿Sabían eso, sí o no? Muchas guerras con las cuales el reino de Dios, o sea, la palabra de Jesús, se extendió a las malas. Pero necesitaban plata, y adivinen qué pasó. ¿Han escuchado hablar de las indulgencias? Nacen las indulgencias. Entonces, ¿qué es una indulgencia? Es un negocio. Se lo voy a contar al que no sabía qué era una indulgencia, les cuento. Entonces resulta que, ¿qué decía la iglesia católica en ese momento? Hay muchos santos y personas buenas que quedaron en superávit, es decir, salieron con saldo a favor cuando se murieron, y el cielo les debe cositas. Entonces, como el cielo les debe cosas, yo, que soy el sumo pontífice, el papa, soy administrador de esas buenas obras y de esos premios, y se las puedo vender a alguien. ¿Para qué? Para que no pase por el purgatorio. Entonces, piras con lo que dijo la iglesia en ese momento. Dijo la iglesia: nosotros somos los administradores de esas gracias que Dios dio. Entonces, por ejemplo, Julien había cometido pecados. Julien podía pagar sin pedir perdón. Dice: es tan dispendiosa la gracia que aún sin pedir perdón, usted al comprar este folletico ya recibe el perdón y no pasa por el purgatorio, va derechito para el cielo. Ahora, Julien podía comprarle indulgencias a un familiar muerto. Ella, por una módica suma, podía comprar indulgencias, es decir, las buenas obras de los santos que habían sobrado, y podía liberar del purgatorio a todos sus familiares que ya habían muerto. Pero esperen, aún hay más. Si Julien pensaba cometer un pecado a futuro,
podía prepagar el pecado para comprarse una indulgencia a futuro. Ahora, si ustedes me preguntan a mí como administrador de empresas y financiero y mercadólogo, digo, qué estrategia tan brava, qué buen negocio. Necesito financiar una guerra, ¿cómo lo hago? Les vendo lo que quieren, salvación. Empezaron a vender salvación. ¿Cuánto vale la salvación? Es gratis. Aquí todos son conscientes que la salvación es gratis. Somos la única religión en el mundo que no tiene que hacer nada para salvarse. Las buenas obras son consecuencia de tener a Dios adentro, pero nosotros no podemos hacer nada para hacernos salvos. Usted puede ser el que más obras de caridad haga. Sin Jesús no hay salvación. Punto. Eso es lo que creemos nosotros. Y la salvación es gratis. Gratis. ¿Tenemos que pagar algo? Nada, nada, nada. Nada. Porque todo fue hecho en la cruz. Pero nos quedamos en las tinieblas. Entonces, ojo, esa fue una época de tinieblas en la iglesia. Ahora, si usted dice, menos mal no soy católico, espere. Ese es el origen también de la iglesia cristiana, ¿sí? Muchos de nosotros también empezamos ahí, y por eso les voy a hablar de qué pasó en esa época. Es cuando viene el protestantismo, que empieza a protestar por esas decisiones que tomaron. Y tiene que Dios sacar un remanente para que traiga luz. Ahora, no sé si alguien alcanzó a clasificar. Mi abuelita me contaba que en la iglesia católica antes, hace mucho tiempo, se hacía la misa en latín y de espaldas. Y la Biblia no se podía leer. O sea, primero no estaba traducida. Segundo, era como algo solo para unos pocos. ¿Quiénes? Los que se formaban para hacerlo. Y había hasta el mito, me contaba mi abuelita, que fue la que me preparó para mi primera comunión, calculen, mi abuelita que vivió mucho en la época y de conocer, ella fue de las revolucionarias que aprendió la Biblia, decía, a uno le decían en el colegio que uno no podía leer el Apocalipsis porque se podía volver loco. Yo decía, abuelita, no lo puedo creer, yo que estudio el Apocalipsis, que me gusta, que... Y la abuelita decía, mijo, era prohibido eso. Nosotros como laicos no podíamos tener acceso a eso. ¿Qué creen? ¿Que eso es oscura? ¿Eso es una época oscura de tinieblas en la iglesia? Sí. Y tuvo que venir la luz. Y tuvo que venir la revolución a la iglesia. Y gracias a Dios ha pasado en todas las iglesias. ¿Sí? Esta no es una prédica para irnos en contra del católico. No. Por eso empecé diciendo que en Comunidad Renuevo tenemos caos y tenemos todo lo que tenemos. Aquí estoy diciendo que el enemigo ha tratado de destruir a la iglesia y la ha metido en caos y todo, y Dios se guarda un remanente para traer la luz. Ahora, después de eso vino el protestantismo completo, cambió la dinámica, la iglesia católica también cambió. Ya no se hacía en latín, se hacía en el idioma normal, se predicaba de frente a la gente, se le enseñaba, ¿sí? Pero también guarda un remanente por acá en el siglo XVIII, donde empiezan a predicar en las calles, que eso fue muy revolucionario. ¿Por qué? Porque antes se predicaba en los templos, ¿sí? Hicimos el matrimonio de Yesid y Lilibet, y lo hice en una iglesia de las tradicionales. Y yo me sentía raro al hablar ahí. Claro, yo estoy acostumbrado a este salón pequeño, y ellos se casaron divinamente en una iglesia tradicional de las primeras. ¿La primera? La primera presbiteriana que había acá. Entonces, claro, es una iglesia tradicional, y yo hablaba y se sentía el eco, bienvenido. Y no es mi estilo. Yo tuve que, Señor, acostúmbrame el oído porque me siento raro. Y yo trataba de moverme, pero tenía un altar tradicional. Y yo, Dios, ¿cómo lo hago con mi estilo para no perder como la esencia de lo que somos? Pero claro, imagínense que la iglesia tradicional era de templos muy acústicos, vitrales, todo. Encerraban a Dios en el templo, ¿sí me hago entender? ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Salen los grandes predicadores a predicar en la calle, a predicarle a los campesinos, a hablar en las plazas, y el Espíritu Santo los empezó a acompañar. Cuando uno estudia pues la historia de esos grandes predicadores, ellos venían acompañados de milagros y de señales. El Espíritu Santo los empezó a respaldar, a sanar gente, a orar por la gente, y la gente se sanaba. Habían liberaciones, conversiones en montón.
muy parecido a lo que pasó con la iglesia primitiva. Entonces Dios, cada vez que sucede algo, que viene una época de oscuridad, se guarda un remanente y lo saca a la luz. Yo soy de los que creo que la iglesia de estos tiempos, que no me gusta decir que ya es la iglesia de los últimos tiempos, pues porque es cierto, los últimos porque son los que estamos viviendo, pero no porque ya se va a acabar. Aquí creemos en la esperanza de lo que puede pasar. O sea, aquí somos evangelizadores de la esperanza. Y si Dios viene mañana, pues estamos listos, ¿sí? Pero esta iglesia de ahora tiene que ser luz. ¿Por qué? Porque está muy duro, está muy difícil, ¿sí? La lucha que tienen los jóvenes hoy en el colegio es diferente a la lucha que tenía yo en mi época. La lucha que tienen los universitarios de hoy, yo digo, es muy brava. Y es muy difícil ser luz en medio de tanta tiniebla. Pero me puse a analizar porque yo quería hablar sobre eso y decirle a los muchachos, ustedes son luz donde vayan. Y los quería motivar, pero Dios me mostraba que entre más oscuro sea, así la luz sea más pequeña, se nota más. Basta con que usted crea en Jesús hoy para que su luz se note mucho más que la luz que había antes. Está tan difícil el reto de ser cristiano hoy en día que así usted tenga pequeños pasitos, ya va a ir contracorriente y su luz se va a notar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me ponía eso? Porque a veces ponemos cargas muy pesadas sobre los jóvenes. Tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer y tú tienes que hacer. Y los cargamos de tanta cosa que a veces lo que hacen es decir, ya no aguanto más, como en el meme, ¿sí? Ya no aguanto más, quítenme esa carga encima. Ya no aguanto más. Ojo, demos pasos de fe. Conozcamos cada vez más a Jesús, que Él es la luz. Chinos, conozcan a Jesús. Acéptenlo en su corazón y empiecenlo a vivir al ritmo que Dios les muestre, tranquilos. Y con eso, con esa pequeña muestra, usted ya va a ser luz en medio de tanta oscuridad. Sí, no les pedimos que se paren en un bus a predicar como nos tocó a nosotros. Yo me acuerdo que una de las tareas que me pusieron a mí era, ¿no le da pena anunciar la buena nueva? Párese en un bus y predique. Dios mío, ustedes no saben el oso que me dio a mí, estudiante universitario, y tenía que pararme a decir lo que Jesús había hecho en mi vida. Lo hice por obediencia, pero créanme que no es mi estilo. Si ustedes me dicen hoy, Yair, vamos a hacer una campaña evangelística en Transmilenio, yo les digo, no es mi método, ¿sí? Y Dios no me lo ha dicho. Ahora, si Dios me lo dice a mí, dice, Yair, tienes en obediencia, pero yo lo miraré y le hace, Señor, ¿es en serio? Confírmamelo de alguna manera, porque no es. Y a veces creemos que es cuadriculado. Entonces, como a nosotros no lo hicieron así sería. Juanpa nos contaba cuando estábamos en los ensayos que en la iglesia donde él se formó y donde él fue cabeza también en la parte, eran muy radicales. El que pecaba y alguien se sentaba de una vez. El que llegaba 5 minutos tarde no podía tocar. El que, si me hago entender, era como con la regla. Imagínense, hoy por hoy, yo diciéndole a mi equipo de alabanza, eso se ríe, usted no toque, usted no cante. Y la señalada, usted no toque la guitarra porque usted pecó. Mi esposa me podría decir, porque ustedes no ven mi día a día. Mi esposa sí. Mi esposa me puede decir, Yair, suelte esa guitarra porque usted no tiene derecho a tenerla. Imagínense la boleteada, que eso lo vi una vez en otro lado y causó escozor. Imagínense la boleteada para alguien de sentarlo en primera fila, pero usted no puede tocar. Ahí viene el curioso de la parte de atrás, dirá, uy, este se comió las 11 antes del recreo con la novia, ¿sí? Este empezaría el juicio y empezaría todo eso, y esa no es la idea, y así no es el corazón de Dios, ¿sí? Ahora, a lo largo de la historia de la iglesia ha habido tinieblas y oscuridad, pero también ha habido luz. A lo largo de la historia de Comunidad Renuevo Bogotá ha habido oscuridad, ha habido momentos de caos, pero Dios se ha guardado un remanente que está aquí para traer luz. Y ahora dejemos de juzgar, dejemos de criticar empezando por el pastor de ahí para abajo, al que canta, pero es que el que canta no, es que desafinó, es que la guitarra y se le fue la pila, hace parte del caos, ¿sí? Entonces, levantémonos y construyamos hacia adelante. Ve hacia adelante, por favor.
Segunda de Corintios del 4 al 6. Viene la revelación máxima. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Señores, esta es la tarea como iglesia. ¿De dónde viene la luz? ¿Qué dice ahí? De nuestros corazones, de aquí adentro. ¿Adivinen quién tiene que estar aquí adentro? El Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, se ilumina nuestro corazón y proyectamos ¿a quién? A Jesús. ¡Ay, qué hermoso! Miren, todos hemos pasado por caos, por tinieblas, pero la manifestación del Espíritu en nosotros puede hacer que eso cambie así. Así. Chao las tinieblas, chao el caos. Porque la luz que habita en nosotros puede llevar luz a donde quiera que vayamos. Si usted tiene guerra en su trabajo, pase, dígale: Jesús, ven conmigo. La luz va a llegar. Y ustedes dicen: ay, ojalá fuera tan fácil. Sí, es fácil. Compruébelo. O sea, hágalo. Menos usted, más Jesús, y se va a dar cuenta que la luz. Y ahora hay que hacer esa oración honesta. ¿Cuál es mi lucha interna? ¿En qué áreas de mi vida está ganando las tinieblas? ¿Y en qué áreas de mi vida está ganando la luz del Espíritu que habita en mí? Y trate de mejorar. ¿Cuándo? Todos los días. Por eso es tan importante hacer el devocional. Hablábamos con Carlitos ayer de lo importante que es el devocional, sobre todo para nosotros los hombres. A veces creemos que la oración es para las mujeres. Pero un hombre sometido a los pies de Dios todos los días, orando y leyendo la palabra, es un hombre que marca la diferencia en la iglesia y en la sociedad. Un hombre que ora, un hombre que se postra. Y las mujeres van a decir: y nosotras también, ustedes son una belleza. Pero cuando nosotros los hombres tomamos nuestro rol sacerdotal y de reinado, somos gente que marca una sociedad, empezando por nuestra casa, donde es fundamental trabajar en equipo con nuestra esposa. Y lo más normal, y ustedes lo van a ver en todas las iglesias, es que haya más mujeres que hombres, porque son más cercanas a esa intimidad con Dios. A nosotros los hombres nos cuesta. Si por nosotros fuera, saludaríamos a Jesús: ¿qué hubo, parcero? ¿Cómo está? Y a veces se enseñan en las prédicas a los jóvenes: no, usted háblele, parcero. No, intimidad. ¿Está mal ser romántico con Dios, hombres? No, usted puede hablarle cosas lindas a Dios. Claro que sí. Esa parte romántica también necesitamos desarrollarla. Y esa intimidad que tenemos con Dios en nuestro día a día va a hacer que iluminemos a todo lado y que lo irradiemos. Entonces, ojo, esta es la primera prédica de una serie. Nos tocó bailar con la más fea porque esta era la parte más tediosa y compleja de la prédica. Ojo. Hoy aprendimos que incluso en la creación hubo tinieblas y caos, hasta que el Espíritu de Dios puso orden y nos involucró en ese proceso, ¿cierto? Aprendimos que en la historia de la iglesia ha habido épocas en las cuales ha reinado el caos y la oscuridad, pero Dios siempre se ha guardado un remanente para traer luz. Y aprendimos que incluso en esta iglesia pequeñita en Ciudad Salitre a veces hay caos, desorden y oscuridad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Traer luz. ¿Cómo? Teniendo intimidad con Dios, amándonos como comunidad, compartiendo el pan, quitándonos todas las broncas entre nosotros y buscando al único que nos debe motivar a venir acá cada domingo: Jesús. No hay otro. No hay otro. Usted podrá ser muy amigo el uno del otro, mi esposa, la amiga de que conozco desde el 73, Juan Pablo, que hemos tocado juntos. La motivación tiene que ser Jesús. Usted viene no por hacer puntos y que lo vean, no, por el compromiso con Jesús. A mí por eso me gustan los que llegan temprano a alzar, porque nadie los ve. Nadie supo que Carlitos llegó a las 8:30 de la mañana de primero y que se vino alzando. Miren, esto pesa, ese bajo que suena por allá abajo, eso pesa espantoso. Y Carlitos se le va el aire
Ya cuando está alzando eso uno lo ve rojo. Ay, es que está mal hoy, para ahí. Y digo, es el servicio que nadie ve. Porque claro, ustedes llegan y ven al que está tocando, pero a Carlitos nadie lo vio. Y llegó de primera. Camilo está con su carrito, viene, llega, alza, ¿qué más y todo? Nadie lo vio. Y espero que la motivación de ustedes no sea Jesús, no más, ¿sí? Porque si la motivación de Camilo es que si no mi mamá me regaña para hacer puntos con mi mamá para que me deje jugar Xbox hasta las 3 de la mañana, pues no conviene, ¿cierto? Entonces, enfoquémonos detrás de quién estamos. Y ahorita que creo que el clima nos va a ayudar, vamos a compartir. Los que puedan vamos a ir a jugar voleibol un rato, a compartir, a charlar. Disfrutemos, que eso es la luz que nos ha dado Dios para compartir en medio de la soledad, en medio de tantos problemas. Compartamos y riámonos. De hecho, ver jugar voleibol aquí a más de uno va a ser motivo de risa. Vamos a divertirnos y vamos a hacerlo. Si usted no sabe jugar, no importa. Lo importante es el compartir. ¿Listo? Muy bien, vamos a ministrar. Señor, hoy confiamos en ti. Hoy reconocemos las tinieblas de nuestro corazón. Y yo hoy, como primero aquí, te pido perdón por las decisiones que he tomado que no han sido las más acertadas. Y te pido que me ayudes a salir de la tiniebla, del caos a la luz. Jesús, más de ti y menos de mí. Y vamos a rendirle un tiempo de adoración a Jesús. Vamos a verlo, vamos a utilizar nuestra imaginación para verlo al frente. Y vamos a cantarle con el corazón que Él es nuestra luz, que nos ayude en medio del caos porque no vemos salida. Ayúdanos a salir de tinieblas a luz. Aviva en nosotros la fuerza de tu Espíritu, Señor. Avívanos. Vamos a decirle que es hermoso.